Bienvenidos a este curso sobre cristianismo primitivo. Vamos a ver quiénes eran los primeros cristianos, dónde vivían, qué creían, cómo se reunían, qué testimonios tenemos de ellos, principalmente, obviamente, textos. Así que tenemos mucho para aprender. Los textos, obviamente, son pocos, porque en la época de los romanos, en la persecución, en las catacumbas, no había gran posibilidad de hacer un enorme acervo bibliográfico, pero quedan muchas de sus cartas, de sus testimonios, de las actas legales de sus procesos penales por parte de los romanos, que los perseguían, les hacían un juicio por ser cristianos, y eso queda registrado. Todas las actas se llaman las actas de los mártires, y otros textos que afortunadamente han llegado hasta nuestros días, podemos leerlos y estudiarlos. Así que sin más preámbulos vamos a entrar, y les voy a pedir que imaginen un momento que están en la antigua ciudad de Esmirna. Vamos a imaginarnos que estamos en una ciudad comercial, en un puerto importante, con gente de todos los países, de todas las zonas, que han llegado para comerciar, que están de paso, que quizás están tomando un barco, que están entrando tierra adentro en una caravana. Esmirna estaba en lo que hoy es Turquía, ¿no es cierto? Pero era una ciudad griega, porque en ese momento era una ciudad habitada principalmente por griegos, y después también gente de todos los países, y había judíos, había romanos. Era una ciudad cosmopolita, una de las principales ciudades de Asia, y unas principales también comunidades cristianas. Vamos a verla en el mapa. Acá tenemos el mapa de las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias de Asia que figuran en el Apocalipsis y Patmos, donde Juan recibió la visión. En el orden que figuran es también el orden geográfico que se usaría quizá para recorrerlas. Primero Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Sabemos que en el Apocalipsis cada una de las iglesias representa una etapa de la historia de la Iglesia Universal. Y la de Esmirna representa justamente esta etapa, donde los apóstoles han muerto, quedan los que han oído a los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, que están construyendo y regando con su sangre los cimientos de la iglesia que vendrá. Leamos. Al ángel de la iglesia de Esmirna escríbele: estas cosas dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la maledicencia por parte de los que se llaman judíos y no son más que la sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel. Es para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La tribulación de 10 días representa las 10 persecuciones de los césares que regaron el período primitivo, inicial de la iglesia. La maledicencia de los que se llaman judíos y no lo son representa este momento de separación, de distanciamiento entre el cristianismo y lo que hoy es el judaísmo, que todavía en épocas de Jesús tenía sumos sacerdotes, tenía levitas, pero luego dejó de tenerlos y pasó a tener solamente rabinos. Y estos rabinos escribieron más textos autoritativos que bueno, fueron llevando el judaísmo quizá en una dirección distinta a la que trajo el cristianismo. Bueno, volvamos un momento a Esmirna. En el año 107, en Esmirna, se cruzaron 2 personas que habían sido discípulos de los apóstoles. Policarpo, nativo de Esmirna, había sido discípulo del apóstol Juan. En cambio, Ignacio, nativo de Antioquía, había sido discípulo, dicen que de Juan, pero sin duda había sido discípulo de Pedro y de Pablo, en la misma Antioquía. Y él era el líder de los cristianos de Antioquía y venía cargado de cadenas, acompañado por soldados.
porque había sido arrestado y destinado a los Juegos del César en Roma. Él iba a ser alimento de los leones. Aún así, los soldados permitieron que se reuniera en Esmirna con algunos cristianos de esa ciudad y de ciudades cercanas. Y más tarde, en otro reposo en el camino, en la zona de Tróade, más hacia el norte, donde se juntan Asia con Europa, él escribe cartas a 6 de estas comunidades, y al mismo Policarpo le escribe una carta. Cartas que podemos leer para entender en qué creía este discípulo de los apóstoles, líder de cristianos, que va hacia la muerte, va hacia el testimonio supremo del martirio. Y años después, Policarpo, él también es detenido por los romanos, y él también es llevado al circo en Esmirna, donde sufre el martirio. Y tenemos el testimonio escrito detalladamente por sus conciudadanos, describiendo cómo había sido que los romanos lo habían detenido, qué juicio le hicieron, qué acusaciones le hicieron, cómo él se defendió, cómo se negó a blasfemar contra Cristo, y cómo luego soportó valientemente el martirio. Todo esto lo vamos a leer dentro de un momento, pero antes vamos a hacer una introducción para entender geográficamente la historia del pueblo judío y cómo nos lleva hasta este momento. Veamos esta bellísima ilustración de nuestro Señor como Alfa y Omega en una de las catacumbas en Roma. Bueno, tenemos una línea del tiempo y un mapa. Vamos a ver primero, Babilonia, ¿no es cierto?, conquista el reino davídico en el año cerca del año 600. Babilonia es uno de los 5 grandes imperios de la antigüedad, que son Babilonia, Egipto, Lidia, Media y Asiria. Asiria en este mapa ya no aparece, estaría acá en el medio, entre Media y Babilonia y esta parte del norte, pero Asiria había tratado tan mal a sus vecinos, acá está Asur, Nínive, había tratado tan mal a sus vecinos que se aliaron y la conquistaron, destruyeron y exterminaron a su población. Bueno, Babilonia conquista también Jerusalén, expulsa a sus habitantes o a sus líderes hacia la misma Babilonia, y parece que es un reino tan poderoso que nada la puede detener, pero hay una provincia de tercera categoría, muy pobre, muy árida, en el sur de Media. Esa provincia, ese olvido de la historia casi, se llama Persia. ¿Y cómo puede ser que esta provincia, en una sola generación, de Persia, conquista todo el mundo conocido salvo Egipto? Sí, Dios quiso que el líder de esta pequeña provincia conquistase todo el mapa y su hijo conquistara Egipto. Bueno, llega a Babilonia y autoriza a que los judíos retornen a Jerusalén. Pero no todos vuelven, queda una comunidad judía en Babilonia. Y los que vuelven hablando en el idioma común de esta región, que es el arameo. Y vamos a ver que a partir de entonces, el hebreo no se vuelve a hablar comúnmente en Judea hasta tiempos modernos. La gente habla en arameo y, salvo ocasionalmente, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, si ellos conocían el hebreo porque eran una población más educada. Pero ¿qué pasa? Persia, que no está en este momento en el mapa, estamos viendo lo que había antes, pero que termina ocupando todo lo que vemos en el mapa y más, es conquistada por Alejandro Magno. Lo conquista en el año 333. Bueno, más o menos, esto es un proceso de conquista que dura varios años, arranca cuando Alejandro tenía 17 años, y Alejandro muere a los 33 años en Babilonia. Su reino se divide entre sus generales, y Jerusalén y Judea queda en una zona de frontera, entre 2 reinos griegos, que ya vamos a ver. Estar en una zona de frontera es bueno para ellos porque van aliándose siempre contra el otro. Cuando son dominados por los griegos de Egipto, ellos terminan aliándose con los griegos de Persia. Y cuando son dominados por los griegos de Persia, se alían con los griegos de Egipto. Obviamente para siempre causar caos
hasta que viene la revolución de los macabeos y logran obtener un reino independiente de los judíos en el año 170 más o menos, hasta que Herodes, ya ese reino empieza a tener problemas internos. Herodes llama a los romanos, y los romanos, bueno, ocupan todo el lugar y lo ponen a él como títere, pero él se queda como rey de Judea, aunque siervo de los romanos. En esta época, desde la conquista de Alejandro Magno en adelante, se van fundando comunidades judías en todo el mundo helénico, la más grande de todas en Alejandría, pero también en muchos otros lugares. Por eso en época de Cristo ya hay judíos esparcidos por todo el mundo, aunque no son mayoría, la mayoría de los judíos sigue en la tierra de Israel, pero ya hay comunidades judías en todo el mundo. Vamos a ver ahora los reinos griegos. Los reinos griegos, vemos en amarillo el reino griego de los Seleucidas y en azul oscuro el reino griego de los Ptolomeos. En el medio, en esta zona de frontera, está Judea, y también se peleaban entre sí los griegos, estos distintos griegos, por Cilicia y por Chipre. Bien, como Ptolomeo tenía una gran comunidad de judíos en Alejandría y también era rey sobre Jerusalén, le interesaba, los judíos, le interesaba conocer a todos sus servidores. Entonces esto es un dato muy importante que ya vamos a ver en unos momentos. Pero ¿qué pasa? Como dijimos, Roma se va expandiendo. En este momento, en el momento de la foto, Roma tiene una parte de Italia, pero todavía tiene que luchar contra Cartago, etc. Tiene muchas otras cosas que hacer, pero rápidamente va a conquistar Grecia, y en esta parte dorada se termina generando el llamado reino del Ponto, donde está Mitridates, que va a tener varias guerras contra Roma. Este es el mapa cerca del año 90, 89, ¿no es cierto? Donde Roma ya conquistó Grecia, ya conquistó parte de Asia Menor, acá vemos Pérgamo, Sardes, ya están bajo Roma, con otras regiones que son protectorados, y Ponto. Ponto es donde está Mitridates, él genera una serie de guerras, que los romanos ganan y van conquistando todo lo que hay a su alrededor, porque usan las excusas de si no me ayudas yo te conquisto, etc. Bueno, Armenia pasa a ser un protectorado, toda la parte de Siria pasa a ser provincia romana, y es en este momento donde Pompeyo, el famoso enemigo de César, toma la excusa del llamado de Herodes para conquistar Judea, y lo pone a Herodes como títere. Herodes muy contento, es el amo y señor, pero pasa a ser otro más de los reyes subordinados a Roma. Cuando él muere, en el año 4, todo su territorio se divide principalmente en 3 provincias romanas. Acá vemos las 3 provincias romanas de Judea, que incluye también Samaria e Idumea, Galilea y la Decápolis. Hay un par de territorios más que tenía Herodes, pero esto es lo principal. Bien, dijimos que la población hablaba en arameo, aunque algunos no tenían nociones de hebreo, y todos tenían una influencia muy fuerte del griego, porque llevaban 300 años de dominio de los griegos. Entonces, bueno, sí, se divide en 3 partes el reino de Herodes, que son ya provincias romanas, chao, y la gente común hablaba arameo y muchos sabían griego por la influencia cultural. Usaban palabras griegas y usaban nombres propios, de la misma manera que nosotros usamos palabras y nombres en inglés. Así como uno usa el mouse para utilizar la computadora, y perfectamente los españoles le dicen ratón, pero nosotros le decimos mouse, ya está, nos influyó el inglés. Y mucha gente le pone nombres en inglés a sus hijos, o nombres que son originalmente ingleses y nosotros hemos adoptado, como, no sé, Kevin. Yo tengo un compañero del jardín, se llamaba Kevin, y es un nombre en inglés, pero ¿por qué lo usamos nosotros? Y porque hay una influencia cultural que, bueno, vamos conociendo gente que tiene esos nombres y los vamos adoptando. De la misma manera, ellos adoptaban palabras en griego porque es el idioma que se usaba en todos lados. Era una suerte de idioma común. Por eso hay apóstoles que tienen nombres en griego, como Felipe y Andrés. La influencia griega era muy fuerte en todo el imperio. Acá vemos el Imperio Romano, en azul la parte donde más se hablaba griego, y en rojo la parte donde más se hablaba latín. No quiere decir que se hablaba exclusivamente latín o exclusivamente griego.
En algunas zonas sí, pero en otras el griego y el latín eran el idioma de comunicación, el idioma de intercambio, el idioma de los comerciantes, el idioma de las embajadas, de las leyes, etc. Y también era el idioma de la filosofía y del pensamiento. Entonces, porque la filosofía viene de Grecia. También había una comunidad griega, o de habla griega en Roma, muy, muy importante. No solamente de maestros que iban hacia Roma, sino porque se apreciaba mucho a los griegos en Roma. Se apreciaba mucho también todo lo que fuera los profesores, la enseñanza, etc. Y además Roma era destino de inmigración interna. Mucha gente iba de Egipto, mucha gente iba de Siria, y el idioma que sabían ellos era el griego, principalmente. Después sí aprendían latín, pero el griego en Roma era bastante importante. De la misma manera podemos decir que el español en Estados Unidos es relativamente importante. Hay mucha gente que habla español en Estados Unidos. Bueno, había mucha gente que hablaba griego en Roma. Vamos a ver la Biblia de los 70. Un concepto muy importante para que tengamos, que hace al cristianismo primitivo. El faraón Ptolomeo II, recordemos, los Ptolomeos en gran parte de este periodo eran reyes sobre Jerusalén, quería incluir la escritura de los judíos a su biblioteca de Alejandría. Por eso reunió, según la tradición, 70 o quizás 72 sabios que tradujeran las escrituras al griego, y quería que fueran muchos para que no hubiese errores. Por eso se llama la Biblia de los 70, o con las letras, los números latinos, o Septuaginta, que es Septuaginta, el nombre en latín, 70. Esta es la versión habitual de la escritura en todo el mundo judío helénico. Entonces los judíos en todo el resto del mundo fuera de Palestina usaba esta Biblia, porque recordemos, nadie más hablaba hebreo habitualmente. La gente usaba principalmente el griego o el arameo. Entonces esta traducción griega era muy útil para los cristianos de Alejandría, para los judíos de Alejandría, para los judíos que vivían en Roma, para los judíos que vivían en Asia Menor, etc. Y el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, porque obviamente los apóstoles querían difundir el mensaje, entonces usaron el idioma de la difusión de las ideas, que era el griego. Cuando citaban la escritura, citaban la versión de la Septuaginta. No citaban otras versiones. O sea, la versión de la Septuaginta es la que usaban los primeros cristianos. No solamente los autores del Nuevo Testamento, sino los autores posteriores, no solamente en el siglo I, sino también en el siglo II, III y IV, se usaba esta versión de la Biblia. Es importante recordarlo porque hace a la historia del cristianismo. O sea, esta versión de la Biblia fue la principal, fue la versión con la que se evangelizó el mundo. Y esto también trae una cuestión sobre el canon bíblico. ¿Qué libros han de pertenecer a la Biblia? Bueno, durante la época de los primeros cristianos no había una colección clara y certera de los libros revelados. Los evangelios sí los aceptaba todo el mundo, pero había dudas y debates acerca de si era conveniente aceptar o no el Apocalipsis y varias de las epístolas. Entonces, muchos de los libros que hoy están en nuestro Nuevo Testamento, gran parte de los antiguos cristianos, o una parte de los antiguos cristianos, no los aceptaban. Nunca nadie, o sea, se escribieron muchas listas de qué libros debía tener la Biblia, pero nunca nadie la escribió tal cual la tenemos hoy hasta el año 367. O sea, durante más de 300 años, durante casi 400 años, no hay una Biblia, un Nuevo Testamento tal cual el que tenemos hoy. Incluso pergaminos antiguos de la Biblia, les faltan libros o agregan otros. Los pergaminos antiguos, estamos hablando de esta época más o menos, que quedan los pergaminos, están con todos los libros de la Biblia, pero le falta, por ejemplo, el Apocalipsis, o le agregan otro libro como puede ser la Didaqué, o como puede ser la Epístola de Clemente, etc. Así que bueno, acá tenemos la línea de tiempo, marcando algunos episodios como la vida de Cristo, la destrucción del templo, el concilio de Nicea y el año 367.
Bueno, nosotros en este curso nos vamos a enfocar lejos del Concilio de Nicea, porque el Concilio de Nicea, si bien podemos charlar y es una cuestión que es interesante y también muy importante, no queremos desviar el foco, porque el Concilio de Nicea también es polémico, entonces vamos a enfocarnos hasta el año 200, para estar bien lejos. No queremos que haya polémica, no nos queremos meter en qué pasó acá, Constantino, etc. Nos vamos a meter quizás después, pero no ahora. Entonces recordemos, la primera vez que alguien escribe la lista de los libros del Nuevo Testamento es después de Nicea. Estamos hablando de algo que estamos en una época más nebulosa, antes. Bien, bueno, volviendo a Esmirna. Estamos en Esmirna, ¿no es cierto? Se cruzan dos discípulos de los apóstoles. Se cruzan Policarpo y se cruza Ignacio. Ignacio de Antioquía va en cadenas a su muerte. Policarpo todavía es libre y es el líder de esta comunidad en Esmirna. Vamos a empezar leyendo por el final. Vamos a empezar leyendo y recuerden, esto es una lectura resumida. Los invito a leer el texto completo. El propósito de leerlo resumidamente es para despertarles la curiosidad y que vayan a ver exactamente cómo es esto, qué pasaba, por qué era esto. Luego podemos hacer todas las disquisiciones y debates, etc. Pero veamos, escuchémoslos en sus propias palabras. Este es el camino que probablemente hizo Ignacio. No estamos seguros. Sabemos que estuvo en Esmirna y sabemos que estuvo en algún lugar en Troade. Posiblemente puede haber sido este, y sabemos que estuvo en Filadelfia. Este podría haber sido el camino. Líder de la comunidad cristiana en Antioquía, es apresado y enviado a Roma como regalo especial para los Juegos de César en el año 107, décimo del reinado de Trajano. Trajano, el más glorioso emperador, el emperador que llevó al Imperio Romano a su máxima expansión, que conquistó Mesopotamia. Trajano conquistó Babilonia. Los soldados de la guardia le dan cierta libertad de acción al anciano para recibir visitas de cristianos de ciudades por donde pasan, especialmente en Esmirna. En esta ciudad Ignacio recibe visitas de comunidades vecinas de Éfeso, Magnesia y Trales. Y también entabla amistad con Policarpo, líder de la iglesia local y discípulo del apóstol Juan. Conservamos 5 cartas que escribió a 5 iglesias de Asia Menor, una carta a la iglesia de Roma, anunciando su llegada, y otra dirigida personalmente a Policarpo. En este otro mapa podemos ver algunas de las ciudades por donde posiblemente haya pasado Policarpo. Recordemos, posiblemente haya bajado por el río que cruza por Sardes, pero se le acercaron como dijimos, de Magnesia, de Trales, etc., los representantes con su amistad y con su ayuda. Vamos a empezar leyendo el martirio de Policarpo. Y empieza así. Es obviamente una epístola, una carta de la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomelio. Y en esta carta la comunidad le explica a los de Filomelio cómo fue la muerte de Policarpo. Os escribimos, hermanos, un relato de lo que sucedió a los que sufrieron martirio, y en especial al bienaventurado Policarpo, que puso fin a la persecución, habiendo puesto sobre ella, por así decirlo, el sello de su martirio. Y todos los acontecimientos que le precedieron, podemos decir que no tuvieron otro fin que mostrarnos nuevamente el Señor su propio martirio, tal como nos relata el Evangelio. Benditos y nobles son, pues, todos los martirios que tienen lugar según la voluntad de Dios. Vemos que el martirio, la importancia es que nos muestra nuevamente el martirio del Señor. Y es bendito y noble si sucede según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Según la voluntad de Dios. Como dice más tarde. Pero un hombre que se llamaba Quinto, un frigio, llegado recientemente de Frigia, cuando vio las fieras, se acobardó. Fue él que se había forzado a sí mismo y a otros a presentarse por su propia libre voluntad. De el procónsul, con muchos ruegos, consiguió que hiciera el juramento y ofreciera incienso. Por esta causa, pues, hermanos, no alabamos a los que se entregan ellos mismos, puesto que el Evangelio no nos enseña esto. Claro, este tal Quinto
se hacía el valiente y dijo, vamos a suicidarnos con los romanos. Él mismo fue por su propia voluntad, pero el procónsul, o sea, uno de las autoridades romanas, consiguió que él hiciera el juramento por el genio del César y ofreciera incienso ante la imagen del César. Ahora bien, el glorioso Policarpo al principio, cuando lo oyó, lejos de desanimarse, tenía deseos de permanecer en la ciudad, pero la mayoría le persuadieron que se retirara. Así que se retiró a una casa de campo no lejos de la ciudad. Y allí se quedó, con unos pocos compañeros, no haciendo otra cosa día y noche que orar por todos los hombres y por las iglesias de todo el mundo, porque esta era su costumbre constante. Y mientras estaba orando, tuvo una visión 3 días antes de su captura, y vio que su almohada estaba ardiendo. Y se volvió y dijo a los que estaban con él, es necesario, que sea quemado vivo. Los que le estaban buscando persistían, y como no le hallaron, echaron mano de 2 muchachos esclavos, uno de los cuales confesó bajo tortura, y el capitán de los gendarmes, que resultó precisamente llamarse Herodes, tenía muchos deseos de llevarlo al estadio. Lo llevan al estadio. Llegando todos ellos tarde al anochecer, hallaron al hombre echado en cama en un aposento alto de cierta cabaña, y aunque él podía haberse ido a otro lugar, no quiso, diciendo, sea hecha la voluntad de Dios. Así que cuando oyó que venían, se dirigió hacia abajo y conversó con ellos, en tanto que los presentes se maravillaban de su edad y de su constancia, preguntándose cómo podía haber tanta ansia para aprehender a un anciano como él. Con lo cual inmediatamente dio orden de que se dispusiera una mesa para ellos, para que comieran y bebieran en aquella hora tanto como desearan, y les persuadió a concederle 1 hora para que pudiera orar sin ser molestado. Cuando finalmente puso fin a su oración, llegó la hora de partir, y le sentaron sobre un asno, y le llevaron a la ciudad. Pero cuando Policarpo entró en el estadio, le llegó una voz del cielo diciendo, mantente firme, Policarpo, y sé un hombre. Y al final, cuando fue traído, hubo un gran tumulto, porque oyeron que habían capturado a Policarpo. Así pues, cuando lo presentaron delante del procónsul, éste inquirió si él era el hombre. Y al confesar que lo era, intentó persuadirle a que se retractara, diciendo, ten respeto a tu edad, y otras cosas apropiadas como acostumbran decir. Jura por el genio del César, y retráctate, y di, fuera los ateos. Claro, fuera los ateos, porque los romanos creían que los cristianos eran ateos por no creer en los dioses. Pero los cristianos no son ateos. Entonces, Policarpo, con mirada solemne, contempló la multitud de paganos impíos que había en el estadio y les hizo señas con la mano. Y gimiendo y mirando al cielo dijo, fuera los ateos. Pero cuando el magistrado insistió y le dijo, jura y te soltaré, insulta a Cristo. Policarpo dijo, durante 86 años he sido su siervo, y no me ha hecho mal a ninguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Pero cuando el procónsul persistió, diciendo, jura por el genio del César, él contestó, si supones en vano que voy a jurar por el genio del César, como dices, y haces ver que no sabes quién soy, te lo diré claramente, soy cristiano. Pero si quieres aprender la doctrina del cristianismo, señala un día y escúchame. El procónsul dijo, convence al pueblo. Pero Policarpo contestó, en cuanto a ti, he considerado que eres digno de hablarte, porque se nos ha enseñado a rendir honor, como es debido, a los príncipes y autoridades designadas por Dios, salvo que no sean nuestro perjuicio. Pero en cuanto a estos, no los considero dignos de que tenga que defenderme delante de ellos. Ante lo cual el procónsul dijo, tengo fieras aquí, y te echaré a ellas como no te retractes. Pero él dijo, que las traigan. Entonces le dijo, haré que ardas con fuego si desprecias las fieras, como no te arrepientas. Pero Policarpo dijo, tú me amenazas con un fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Toda la multitud,
tanto de gentiles como de judíos que vivían en Esmirna, clamó con ira incontenible y grandes gritos: «Este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el que derriba a nuestros dioses y enseña a muchos a no sacrificar ni a adorar». Diciendo estas cosas, a grandes gritos, pidieron al asiarca Felipe que soltara un león a Policarpo. Pero él dijo que no podía hacerlo legalmente, puesto que ya había dado por terminados los juegos. Entonces ellos decidieron gritar unánimes que Policarpo debía ser quemado vivo. La multitud empezó a recoger en obradores y baños leña y haces. Los judíos en especial ayudaron, según acostumbran. Pero cuando estuvo listo el montón de leña, él mismo se quitó las prendas externas y se soltó la faja. Y ellos no le clavaron, pero le amarraron. Entonces él, colocando las manos detrás y amarrado a la estaca, como un noble cordero del gran rebaño, para hacer como una ofrenda, un holocausto preparado y aceptable a Dios, mirando al cielo dijo: «Oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti, el Dios de los ángeles y los poderes, de toda la creación y de toda raza de los justos que viven en tu presencia. Te bendigo, porque me has concedido este día y hora, para que pueda recibir una porción entre el número de los mártires en la copa de tu Cristo, en la resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Que pueda ser recibido con ellos en tu presencia este día, como un sacrificio rico y aceptable, que tú has preparado y revelado de antemano, y has realizado, tú que eres el Dios fiel y verdadero. Por esta causa, sí, y por todas las cosas te alabo y bendigo y glorifico, por medio del sumo sacerdote eterno y celestial, Jesucristo, tu Hijo amado, por medio del cual, con Él y el Espíritu Santo, sea ahora y siempre, por todos los siglos. Amén. Cuando hubo ofrecido el amén y terminado su oración, el verdugo encendió el fuego. El fuego, formando la apariencia de una bóveda, como la vela de un navío llenada por el viento, formó una pared alrededor del cuerpo del mártir. Así que, finalmente, los impíos, viendo que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego, ordenaron al verdugo que fuera y le apuñalara con una daga. Pero el maligno, celoso y envidioso, el adversario de la familia de los justos, habiendo visto la grandeza de su martirio y lo intachable de su vida desde el principio, y cómo fue coronado con la corona de la inmortalidad, y hubo ganado un premio que nadie puede desmentir, se las arregló para que ni aun su pobre cuerpo fuera sacado y llevado por nosotros, aunque muchos deseaban hacerlo y tocar su carne santa. Así que hizo salir a Nicetas, el padre de Herodes, para rogar al magistrado que no entregara su cuerpo, según dijo, no sea que abandonen al crucificado y empiecen a adorar a este hombre. Lo cual fue hecho por instigación y ruego apremiante de los judíos que también vigilaban cuando iban a sacarle del fuego, no sabiendo que será imposible que nosotros abandonemos en este tiempo al Cristo que sufrió por la salvación de todo el mundo, de los que son salvos, sufriendo por los pecadores siendo Él inocente, ni podemos adorar a otro. Porque Él, siendo el Hijo de Dios, le adoramos, pero a los mártires, como discípulos e imitadores del Señor, los respetamos y queremos como merecen, por su afecto incomparable hacia su propio Rey y Maestro. Que nuestra suerte sea también ser hallados copartícipes y condiscípulos de ellos. El centurión, pues, viendo la oposición levantada por parte de los judíos, le puso en medio y lo quemó, según su costumbre. Y así nosotros, después, recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, y los pusimos en un lugar apropiado, donde el Señor nos permitirá congregarnos, según podamos, en gozo y alegría, y celebrar el aniversario de su martirio para la conmemoración de todos los que ya han luchado en la contienda y para la enseñanza y preparación de los que han de hacerlo más adelante. Así concluye este resumen del martirio de Policarpo. Obviamente el texto es bastante más extenso, tiene muchos más detalles, etc. Pero podemos ver el ardor de Policarpo, el celo por no renunciar a la fe, por respetar en todo la enseñanza de Cristo y por dar el testimonio sin miedo,
hasta la muerte. Bien, habiendo visto el martirio de Policarpo, veamos a su compañero Ignacio. Recordando que Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan, Ignacio fue discípulo, algunos dicen que de Juan, pero sin duda fue discípulo de Pedro, que había estado en Antioquía, y de Pablo. Vamos a ver primero su carta a los romanos, donde él le anuncia su llegada y le pide que no impidan su martirio. Prólogo. Ignacio, que es llamado también Teóforo, a aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo su Hijo, a la iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas que son, por la fe y el amor a Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digna en pureza, y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo y llevando el nombre del Padre. Iglesia a la cual yo saludo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre. A los que en la carne y en el Espíritu están unidos a cada uno de sus mandamientos, siendo llenos de la gracia de Dios sin fluctuación y limpiados de toda mancha extraña. Salutaciones abundantes en Jesucristo, nuestro Dios, en su intachabilidad. Por cuanto, como respuesta de mi oración a Dios, me ha sido concedido ver vuestros rostros piadosos, de modo que he obtenido aún más de lo que había pedido. Porque llevando cadenas en Cristo Jesús, espero saludaros, si es la divina voluntad que sea contado digno de llegar hasta el fin. Porque el comienzo ciertamente está bien ordenado, si es que alcanzo la meta, para que pueda recibir mi herencia sin obstáculo. Porque temo vuestro mismo amor, que no me cause daño. Porque a vosotros os es fácil hacer lo que queréis, pero para mí es difícil alcanzar a Dios, a menos que seáis clementes conmigo. Teme su amor, porque ellos pueden fácilmente liberarlo, pero él quiere que sean clementes con él, que no lo liberen, porque él oró a Dios, y Dios le concedió dar un testimonio en la misma Roma, llevar cadenas por Cristo, en un largo camino semejante al de su maestro Pablo. Porque no quisiera que procurarais agradar a los hombres, sino a Dios, como en realidad le agradáis. Porque no voy a tener una oportunidad como esta para llegar a Dios. Ni vosotros, si permanecéis en silencio, podéis obtener crédito por ninguna obra más noble que permanecer en silencio. Porque si permanecéis en silencio y me dejáis solo, soy una palabra de Dios. Pero si deseáis mi carne, entonces nuevamente seré un mero grito. Es más, no me concedáis otra cosa que el que sea derramado yo como una libación a Dios, en tanto que hay altar preparado, para que formando vosotros un coro en amor, podáis cantar al Padre en Jesucristo. Ya que Dios ha concedido que el obispo de Siria, o sea, Ignacio, se halle en Occidente, habiéndolo llamado desde el Oriente, es bueno entonces para mí emprender la marcha desde el mundo hacia Dios, para que pueda elevarme a Él. Escribo a todas las iglesias y hago saber a todos que de mi propio libre albedrío muero por Dios, a menos que vosotros me lo estorbéis. Os exhorto, pues, que no uséis de una bondad fuera de sazón. Dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Antes, atraed a las fieras, para que puedan ser mi sepulcro, y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás, y así, cuando pase a dormir,
no seré una carga para nadie. Entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo, cuando el mundo ya no pueda ver mi cuerpo. Rogad al Señor por mí, para que por medio de estos instrumentos pueda ser hallado un sacrificio para Dios. No os mando nada, cosa que hicieron Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles, yo soy un reo. Ellos eran libres, pero yo soy un esclavo en este mismo momento. Con todo, cuando sufra, entonces seré un hombre libre de Jesucristo y seré levantado libre en él. Ahora estoy aprendiendo en mis cadenas a descartar toda clase de deseo. De Siria hasta Roma he venido, luchando con las fieras, por tierra y por mar, de día y de noche, viniendo atado entre 10 leopardos, o sea, una compañía de soldados, los cuales, cuanto más amablemente se les trata, peor se comportan. Sin embargo, con sus maltratos, paso a ser, de modo más completo, un discípulo. Tened paciencia conmigo, sé lo que me conviene. Ahora estoy empezando a ser un discípulo. Que ninguna de las cosas visibles e invisibles sientan envidia de mí por alcanzar a Jesucristo. Que vengan el fuego y la cruz, los encuentros con las fieras, dentelladas y magullamientos, huesos dislocados, miembros cercenados, el cuerpo entero triturado. Vengan las torturas crueles del diablo a asaltarme, siempre y cuando pueda llegar a Jesucristo. El príncipe de este mundo, de buena gana, me despedazaría y corrompería mi mente que mira a Dios. Que ninguno de vosotros que estáis cerca, pues, le ayude. Al contrario, poneos de mi lado, esto es, del lado de Dios. No habléis de Jesucristo y a pesar de ello deseéis el mundo. Que no haya envidia en vosotros. Aun cuando yo mismo, cuando esté con vosotros, os ruegue, no me obedezcáis, sino más bien haced caso de las cosas que os he escrito, porque os estoy escribiendo en plena vida, deseando con todo la muerte. Mis deseos personales han sido crucificados, y no hay fuego de anhelo material alguno en mí, sino solo agua viva, que habla dentro de mí diciéndome, ven al Padre, ven al Padre. No tengo deleite en alimento de la corrupción o en los deleites de esta vida. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo, que era del linaje de David, y por bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible. Recordad en vuestras oraciones a la iglesia que está en Siria, que tiene a Dios como su pastor en lugar mío. Jesucristo solo será su obispo, porque ella no le va a morir. Él y vuestro amor. Pero en cuanto a mí, me avergüenzo de ser llamado uno de ellos, porque ni soy digno, siendo como soy, el último de todos ellos. Mi espíritu os saluda y el amor de las iglesias que me han recibido en el nombre de Jesucristo, no como mero transeúnte, porque incluso aquellas iglesias que no se hallan en mi ruta según la carne, vinieron a verme de ciudad en ciudad. Acá termina el resumen de la carta a los romanos, que de la misma manera que el martirio de Policarpo, los invito a que la lean entera. Es el testimonio de ansias de martirio, ansias de cumplir la voluntad de Dios y llegar al Padre, reconociéndose humildemente que recién ahora, él, que es líder de cristianos, no es más que un esclavo, y está aprendiendo todavía a ser discípulo. Y no va a ser libre hasta que no sea liberado por las fieras y elevado al cielo. Veamos ahora otra de sus cartas, en este caso a los Efesios, en la que insta a la comunidad a rechazar las falsas doctrinas y permanecer unidos a su obispo Onésimo. No os estoy dando órdenes como si yo fuera alguien que pudiera hacerlo, porque aún cuando estoy en cadenas por amor del nombre, no he sido hecho perfecto todavía en Jesucristo. Recién ahora estoy empezando a ser un discípulo, y os hablo como a mis condiscípulos. Pero como el amor no me permite que quede en silencio con respecto a vosotros, por lo tanto me atreví a exhortaros para que corráis en armonía con la mente de Dios, pues Jesucristo, nuestra vida inseparable, es también la mente del Padre, así como los obispos establecidos hasta los extremos de la tierra están en la mente de Jesucristo. Evidentemente, estando en Esmirna,
se enteró de algo que no estaba bien en las comunidades cristianas. Y a cada una le escribió, de las comunidades de la región, previniéndolos de las falsas doctrinas y previniéndolos de la rebelión contra las autoridades constituidas por los mismos apóstoles. Por lo tanto, es apropiado que andéis en armonía con la mente del obispo, lo cual ya hacéis, porque vuestro honorable presbiterio, que es digno de Dios, está a tono con el obispo, como si fueran las cuerdas de una lira. Por tanto, en vuestro amor concorde y armonioso, se canta a Jesucristo. Y vosotros, cada uno, formáis un coro, para que estando en armonía y concordes, y tomando la nota clave de Dios, podáis cantar al unísono, con una sola voz, por medio de Jesucristo al Padre, para que Él pueda oíros y reconocer por vuestras buenas obras que sois miembros de su Hijo. Por tanto, os es provechoso estar en unidad intachable, a fin de que podáis ser partícipes de Dios siempre. Orad sin cesar por el resto de la humanidad, los que tienen en sí esperanza de arrepentimiento, para que puedan hallar a Dios. Por tanto, dejad que tomen lecciones, por lo menos de vuestras obras. Contra sus estallidos de ira, sed mansos. Contra sus palabras altaneras, sed humildes. Contra sus vilipendios, presentad vuestras oraciones. Contra sus errores, permaneced firmes en la fe. Contra sus furores, sed dulces. Y no sintáis celo de imitarles, desquitándoos. Mostremos que somos sus hermanos con nuestra mansedumbre. Es mejor guardar silencio y ser, que hablar y no ser. Es bueno enseñar si el que habla lo practica. Ahora bien, hay un maestro que habló y lo que dijo sucedió. Sí, e incluso las cosas que hizo en silencio son dignas del Padre. El que posee la palabra de Jesús es capaz de prestar atención a su silencio para que pueda ser hecho perfecto, para que por medio de su palabra pueda actuar y por medio de su silencio pueda ser conocido. No hay nada escondido del Señor, sino que incluso nuestros secretos están cerca de Él. Hagamos todas las cosas considerando que Él vive en nosotros para que podamos ser sus templos y Él mismo pueda estar en nosotros como nuestro Dios. Me he enterado que ciertas personas pasaron entre vosotros de lejos, trayendo mala doctrina, a las cuales no permitisteis que sembraran semilla en vosotros, porque os tapasteis los oídos para no tener que recibir la simiente que ellos sembraban. No nos engañemos, hermanos. Los que corrompen las familias no van a heredar el reino de Dios. Así pues, si a los que hacen estas cosas según la carne se les da muerte, ¿cuánto más si un hombre con mala doctrina corrompe la fe de Dios, por la cual Jesucristo fue crucificado? Este hombre, habiéndose corrompido a sí mismo, irá al fuego que nunca se apaga, y lo mismo irán los que le escuchan y hacen caso de él. Nuestro Dios, Jesús el Cristo, fue concebido en la matriz de María según una dispensación de la simiente de David, pero también del Espíritu Santo, y nació, y fue bautizado, para que por su pasión pudiera purificar el agua. Y escondidos del príncipe de este mundo fueron la virginidad de María, y el que diera a luz, y asimismo la muerte del Señor. 3 misterios que deben ser proclamados, que fueron obrados en silencio de Dios. ¿En qué forma fueron manifestados a las edades? Brilló una estrella en el cielo por encima de todas las demás estrellas, y su luz era inefable, y su novedad causaba asombro. Pero la estrella brilló más que todas ellas, y hubo perplejidad sobre la procedencia de esta extraña aparición, que era tan distinta de las otras. A partir de entonces, toda hechicería y todo encanto quedó disuelto. Veamos cómo la mala doctrina procede del maligno. Y el celo de Ignacio por evitar que la mala doctrina tome raíz, que no hay que ni escucharla. Esto es lo que escribe a los Efesios. Ahora leamos lo que escribe a los cristianos de Esmirna, los mismos que lo recibieron. Resume varias cosas que les había dicho a las otras iglesias acerca de la unión y de evitar las herejías. Inicia así: Ignacio, llamado también Teóforo,
a la Iglesia de Dios, el Padre, y de Jesucristo, el amado, que ha sido dotada misericordiosamente de toda gracia, y llena de fe y amor, y no careciendo de ninguna gracia, reverente y ostentando santos tesoros, a la Iglesia que está en Esmirna, en Asia, en un espíritu intachable y en la palabra de Dios, abundantes salutaciones. Doy gloria a Jesucristo, el Dios que os concede tal sabiduría, porque he percibido que estáis afianzados en fe inamovible, como si estuvierais clavados a la cruz del Señor Jesucristo, en carne y en espíritu, y firmemente arraigados en amor, en la sangre de Cristo, plenamente persuadidos por lo que se refiere a nuestro Señor. Doy glorias a Jesucristo, el Dios que os concede tal sabiduría, porque he percibido que estáis afianzados en fe inamovible, como si estuvieras clavados a la cruz del Señor Jesucristo, en carne y en espíritu, y firmemente arraigados en amor en la sangre de Cristo, plenamente persuadidos por lo que se refiere a nuestro Señor, que Él es verdaderamente del linaje de David según la carne, pero Hijo de Dios por la voluntad y por el poder divinos, verdaderamente nacido de una virgen y bautizado por Juan, para que se cumpliera en Él toda justicia, verdaderamente clavado en cruz, en la carne, por amor a nosotros, bajo Poncio Pilatos y Herodes el tetrarca, del cual somos frutos, esto es, su más bienaventurada pasión. Y lo repite, verdaderamente, porque no es apariencia. Había muchos que decían que Cristo era divino, tan divino que no podía ser cierto que le hubiese de verdad nacido, de verdad tenido un cuerpo, dado que muchos creían que la materia era mala. No, él decía, verdaderamente nació, verdaderamente tuvo carne, verdaderamente fue clavado, para que él pueda alzar un estandarte para todas las edades por medio de su resurrección, para sus santos y sus fieles, tanto si son judíos como gentiles, en el cuerpo único de su iglesia. Porque él sufrió todas estas cosas por nosotros, para que pudiéramos ser salvos. Y sufrió verdaderamente, del mismo modo que resucitó verdaderamente. No como algunos que no son creyentes dicen, que sufrió en apariencia y que ellos mismos son mera apariencia. Y según sus opiniones, así les sucederá, porque son sin cuerpo y como los demonios. Estos creían que eran gentes espirituales, teóricamente. Que ninguno os engañe, incluso a los seres celestiales y a los ángeles gloriosos y a los gobernantes visibles e invisibles. Si no creen en la sangre de Cristo, que es Dios, les aguarda también el juicio. El que recibe, que reciba, que los cargos no envanezcan a ninguno, porque la fe y el amor lo son todo en todos, y nadie tiene preferencia antes que ellos. Pero observad bien a los que sostienen doctrina extraña respecto a la gracia de Jesucristo que vino a vosotros, que estos son contrarios a la mente de Dios. No les importa el amor, ni la viuda, ni el huérfano, ni el afligido, ni el preso, ni el hambriento o el sediento. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad. Así pues, los que contradicen el buen don de Dios perecen por ponerlo en duda, pero sería conveniente que tuvieran amor para que también pudieran resucitar. Es pues apropiado que os abstengáis de los tales, y no les habléis, en privado o en público. Evitad las divisiones, como el comienzo de los males. Seguid todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbiterio como los apóstoles, y respetad a los diáconos, como el mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo, o bajo uno a quien él la haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, allí está la iglesia universal. Universal. Esta es la primera vez que se escribe la palabra universal, católico, católica, iglesia universal. Bueno, y finalmente veamos también la carta a Policarpo, donde personalmente le escribe Ignacio a Policarpo. Te exhorto por la gracia de la cual estás revestido, que sigas adelante en tu curso, en exhortar a todos los hombres para que puedan ser salvos. Reivindica tu cargo con toda diligencia de carne y de espíritu. Procura que haya unión, pues no hay nada mejor que ella. Soporta a todos como el Señor te soporta. Toléralo todo con amor, tal como haces. Entrégate a oraciones incesantes.
Pide mayor sabiduría de la que ya tienes. Sé vigilante y evita que tu espíritu se adormile. Habla a cada hombre según la manera de Dios. Sobrelleva las dolencias de todos como un atleta perfecto. Allí donde hay más labor, hay mucha ganancia. Mantente firme como un yunque cuando lo golpean. A un gran atleta le corresponde recibir golpes y triunfar, pero, por amor de Dios, hemos de soportar todas las cosas, para que Él nos soporte a nosotros. Di a mis hermanas que amen al Señor y estén contentas con sus maridos en la carne y en el espíritu. De la misma manera, encargo a mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, que amen a sus esposas como el Señor amó a la iglesia. Si alguno puede permanecer en castidad por honrar la carne del Señor, que lo haga sin jactarse. Si se jacta, está perdido. Y si llega a ser conocido más que el obispo, está contaminado. Es apropiado que todos los hombres y mujeres también, cuando se casan, se unan con el consentimiento del obispo para que el matrimonio sea según el Señor y no según concupiscencia. Que todas las cosas se hagan en honor de Dios. Prestad atención al obispo, para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, que me sea concedido tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos los unos con los otros, luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos, como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor. Que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo. Que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los haberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros en mansedumbre, como Dios con vosotros. Que siempre pueda tener gozo de vosotros. Finalmente vamos a leer una muy breve parte de la carta de Policarpo a los filipenses. Policarpo y los presbíteros que están con él, a la iglesia de Dios que reside en Filipos. Misericordia a vosotros y paz del Dios Todopoderoso y Jesucristo, nuestro Salvador, sea multiplicada. Saltamos directamente al capítulo 11. Sentí gran pena a causa de Valens, el cual en otro tiempo era presbítero entre vosotros, a causa de su ignorancia respecto al cargo que le fue conferido. Os advierto, pues, que os abstengáis de la codicia y que seáis puros y fieles. Absteneos de todo mal, pero el que no puede gobernarse en estas cosas, ¿cómo puede hacerlas cumplir a otros? Si un hombre no se abstiene de la codicia, será corrompido por la idolatría y será juzgado como uno de los gentiles que no conocen el juicio del Señor. Me escribisteis, y también Ignacio, pidiéndome que si alguno fuera a Siria, llevara consigo las cartas vuestras. Y esto es lo que haré si tengo una buena oportunidad, sea yo mismo o aquel a quien enviaré como embajador en vuestro nombre también. Las cartas de Ignacio, que él me envió, y tantas otras cartas como hay en posesión nuestra, os las enviamos, según nos encargasteis, y van incluidas con esta carta. De ellas vais a recibir gran beneficio, porque hay en ellas fe y resistencia y toda clase de edificación que pertenece a nuestro Señor. Además, respecto al mismo Ignacio y a los que estaban con él, si es que tenéis noticias fidedignas, dádnoslas a conocer. Qué importante este texto. Policarpo le escribe a los filipenses diciéndoles, acá les mando copias de los textos que yo tengo, las cartas de Ignacio y otras cartas más. Ustedes que están más adelante en el camino, están más cerca de Roma, ¿tienen novedades de Ignacio? ¿Saben algo? Así es como se comunicaban las comunidades cristianas, con estas cartas, compartiéndose los textos, los testimonios, las historias de fe y resistencia, la resistencia y toda clase de edificación. Esto es lo más importante que aprendemos en este primer capítulo sobre Ignacio y Policarpo. Estar en Esmirna, ser fuerte, ser valiente, no tener miedo a la persecución. Estas 10 grandes persecuciones han de ser la estrella que guíe nuestro estudio de los primeros cristianos. Vamos a leer mucho más, muchos testimonios, hay realmente mucho por conocer
qué creían sobre Cristo, cómo se reunían, cómo eran sus cantos, cómo era su arte, las decoraciones que tenían, en qué creían, cómo se reunían, qué es esto de los obispos, el presbiterio, qué es esto de la Eucaristía, cómo es el bautismo. Todo esto lo vamos a ver en los textos de estos primeros cristianos, discípulos de los apóstoles, o los que inmediatamente les sucedieron. Porque así como los apóstoles pusieron algunos sucesores suyos para que presidieran las comunidades cristianas, estos, a su vez, fueron dejando otros en una cadena ininterrumpida. Por ejemplo, Policarpo tuvo un discípulo llamado Ireneo. Ireneo lo envió Policarpo como misionero a Galia, porque Ireneo era de origen gálata, y los gálatas en Asia Menor hablaban un idioma muy parecido al de los galos. Le mandó de misionero a Galia, y ahí fue líder en la comunidad cristiana de Lyon, por eso lo conocemos como Ireneo de Lyon, y él escribió un texto muy, muy importante, varios textos. Vamos a ver cómo era esta discusión entre los cristianos, los gnósticos. Ireneo responde contra los gnósticos, estos que rechazan la materia, creen que la materia es malvada, que solo sirve el espíritu. E Ireneo tenía autoridad porque su maestro fue Policarpo, discípulo de los apóstoles, esta cadena ininterrumpida, y les dice, ¿ustedes de dónde salieron? ¿Quién les enseñó a ustedes? Bueno, esto y mucho más vamos a seguir viendo en todas las demás clases. Espero haberles podido transmitir un poco el entusiasmo. Lean las cartas, hay mucho más para leer, mucho más para aprender y mucho más para discutir. No se queden solamente con lo que yo les digo, lean también la bibliografía recomendada sobre la patrística, que es una exposición, digamos, como un libro de texto, lo que estudia la gente, lo que lee la gente que estudia en la universidad. Si bien puede ser en algún caso oscuro o alguna cosa no se entienda, pero es importante que lo lean porque es histórico y son buenos resúmenes. Así que no dejen de consultar la bibliografía y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones para todos.